para que noten la antigüedad que tiene este consejo que Dios envió para su pueblo remanente. Aparece en un libro que es un devocional que se llama Cristo Triunfante. Y el título que aparece ahí el día 3 de diciembre es El tiempo no sería más. ¿Qué es lo que dice allí? Allí dice, los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Nosotros siempre pensamos que están separados, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, pero la revelación moderna nos dice, no, es uno. ¿Y por qué este consejo? ¿Por qué estoy poniéndolo delante de ustedes? Porque para entender, para no desviarnos del camino que Dios quiere darnos a través de las profecías, tenemos que mantener la unidad entre lo que se estudia en el libro de Daniel y lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis. Algunos quieren estudiar Apocalipsis sin conocer Daniel. Es muy fácil perder el camino, hacer aplicaciones por donde no corresponde. Por eso es sabio prestarle oído a la revelación moderna cuando nos dice que los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Sigue diciendo, uno es una profecía, el otro una revelación, uno un libro sellado, el otro un libro abierto, para que veamos las diferencias. Sin embargo, son uno. Y entonces tenemos que estudiar las profecías en el libro de Daniel y la revelación, la ampliación. ¿Se dan cuenta cómo se da la revelación antigua y la revelación moderna para el tiempo de Juan? La revelación antigua estaba en Daniel y la ampliación que Dios dio, lo dio en lo que conocemos como el libro de Apocalipsis. Pero el pueblo remanente, el pueblo del tiempo del fin, tiene esta revelación moderna que nos ayuda a mantenernos en el lugar correcto, en la posición correcta de aplicación, de entender las profecías de la revelación antigua para nosotros. Ahora, hay un comentario que tiene que ver con el ángel que vimos en el capítulo 10, pero lo que yo quería destacar era esta primera parte, la unidad que hay entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y ahora entonces vamos a tomar el último texto que estudiamos en el capítulo 10 de Apocalipsis. El último texto que estudiamos, que analizamos, hablamos un poquito más acerca de eso, pero de allí quiero partir, quiero comenzar para que todos tengan claro cómo se debe leer, cómo se debe estudiar el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. El estudiarlos en forma separada produce a veces produce alguna confusión. Por lo tanto, vamos aquí al capítulo 10, versículo 11. ¿Alguien que quiera leer este versículo, por favor? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Muchas gracias, mi hermano. Quiero que recuerden, no vamos a ir a todo lo que está allí en la parte final del capítulo 10, pero quiero que recuerden. Juan vio la experiencia, o no vio, perdón, vio a este personaje que tenemos allí al frente. Ustedes saben a quién representaba este personaje, ¿verdad? ¿Recuerdan a Sí. quién representaba este personaje que tenía un librito abierto en su mano? A Jesús, porque Representaba a Jesús. Es importante que recuerden eso, representaba a Jesús. Ahora, ¿qué libro tenía abierto?
Estoy repasando qué librito tenía abierto. El segundo libro, no recuerdo. El, el libro que estaba sellado, ahora en el tiempo del fin, él muestra, ahora está abierto. Ahora se puede estudiar, se puede entender. Antes se podía estudiar, pero no se entendía. Especialmente la porción que había sido sellada, que era la específicamente lo que está registrado en Daniel capítulo 8 versículo 14, lo que tiene que ver con el santuario y la purificación del santuario. Eso es lo que quedó sellado, lo que no se pudo entender hasta que llegó el tiempo del fin. Y entonces ahora Juan, después de tener la presentación de este personaje que representa a Jesús, entonces Juan tuvo una experiencia personal. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Él le dijeron que debía pedir el libro, comer el libro, y cuando él comió el libro, ¿cómo lo sintió en su boca? Dulce, Lo sintió dulce en su boca, pero ¿cómo lo sintió en su estómago? amargo. 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 Era una experiencia amarga. Recuerden que esa es una experiencia que tenía que ser interna. Algunos interpretan esta experiencia como algo externo, representaba las persecuciones que iban a sufrir. No, no tenía que ver con las persecuciones que iban a sufrir externamente, tenía que ver con una experiencia interna. Iban a tener un chasco, iban a tener un sufrimiento por haber aplicado mal una pequeña parte de estas profecías del libro de Daniel. Ahora, ustedes ya recuerdan lo que ya estudiamos de Daniel en ese sentido. Lo único que ahora, cuando llegamos al capítulo 10 y versículo 11, este personaje que ve Juan ya no tiene el librito. Y cuando ya no tiene ¿por qué no tiene el librito? ¿Se dieron Porque cuenta lo por qué había no lo tiene? comido. Porque lo había comido. Claro, porque ya se lo había comido Juan. Entonces ya no tiene el librito, ya se lo había dado y Juan ya lo había comido. Sin embargo, después de esta experiencia, ¿se dan cuenta que es importante recordar eso? Después de esta experiencia de haber comido el libro dulce en la boca, amargo en el vientre, después de esta experiencia, ¿qué le dice ahora este personaje? Es necesario que profetices otra vez. Lo que le dice ahora, tienes que profetizar. Ustedes saben lo que significa profetizar, ¿verdad? Anunciar lo que antes, lo que todavía no ha sucedido. Muy bien. Y quiero preguntarles, ¿todos están de acuerdo con lo que mi hermana dice? Bueno, no puedo verlo yo, cómo Sí. están reaccionando. Miren, Amén, miren, amén. miren, miren. Yo me lo pasé de largo en la última clase, pero creo que tengo que detenerme por la respuesta de mi hermana. Miren, eso es lo que dice el diccionario. Eso es lo que todo el mundo cree, que profetizar es predecir las cosas que vienen en el futuro. Sí, es parte de eso. Pero miren, a ver, vean su Biblia. No lo tengo aquí. En este momento vamos a usar lo que está allí en la mente. Vean en su Biblia, Primera de Corintios, el capítulo 12. Busquen en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 12. Quiero estar seguro del versículo. Me parece que es el versículo 10, el primero que lo encuentre. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
A ver, Primera de Corintios. Les dije al revés, perdón. Les dije al revés. Capítulo 12. Discúlpenme. Ya me estoy poniendo viejo, por eso. Capítulo 12 sería entonces. Capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Muy bien. Al leer estos versículos nos damos cuenta que Dios había ya anunciado que este don iba a ser mantenido a través de la historia. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En ambos casos era el capítulo 12 y yo no lo... Romanos capítulo 12. A ver si puedo decirles el versículo exacto ahora. El versículo 6, donde repite la misma idea. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Muy bien, aquí están mencionados en estos dos pasajes el don de profecía. El don de profecía, y ustedes lo conocen, por eso no voy a seguir dando otros textos, lo que hace es anunciar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con lo que digo? amén. Dar su mensaje. Todos los profetas lo que hacían es dar el mensaje de Dios. No siempre tenía que ver con cosas futuras. En algunos casos tenía que ver con aconsejarles, en otros casos con amonestarles, y en algunos casos, claro, Dios puede darle al profeta un anuncio del futuro. Entonces, el don de profecía o profetizar significa más que anunciar el futuro. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Amén. Lo Recuerden podríamos esto. tomar, amigo Ames, disculpe, entonces como profetizar, lo podríamos tomar como la predicación de la palabra. Claro, claro que sí. Ustedes ven cómo se amplía el concepto ahora, ¿verdad? No es solo predecir el futuro. Necesitamos el don de profecía para compartir, anunciar la palabra de Dios. Si se dan cuenta la amplitud que tiene, ¿verdad? Dar su mensaje, pero tiene que ser su mensaje, no lo que a mí se me ocurre. Miren, me estoy metiendo tal vez en un terreno que me van a tirar piedras, pero a veces nosotros escuchamos predicación y yo era uno de ellos, por eso es que lo he reconocido y he tratado de cambiar esa forma. A veces nosotros tomamos un pasaje de la Biblia, un texto, y nos ponemos a hacer todo un tema a partir de ese texto. Pero a veces no es lo que la Biblia está queriendo decir. ¿Me dejo entender con eso? Sí, pastor. Hermosas predicaciones, pero que no están, usan un texto bíblico, pero no dan el mensaje que Dios dio a través de el instrumento que él usó para escribir ese pasaje. Voy a dejar eso hasta ahí para que vean ustedes cuán importante es entender lo que significa un profeta desde el punto de vista de Dios. No es solo el que anuncia el futuro, es también el que presenta, el que anuncia la palabra de Dios, el que a veces da amonestaciones, el que a veces da enseñanzas, una luz que antes no estaba
no estaba clara, la aclara. Eso solo lo hace el Espíritu Santo utilizando a diferentes personas. Voy a llegar hasta aquí porque no quiero ocupar más tiempo hablando del espíritu de profecía, pero este es un principio que debemos recordar. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es necesario que anuncies la palabra de Dios nuevamente. Recuerdan que esto está en un contexto de estar saliendo recién de la opresión que tenía el cuerno pequeño. ¿Recuerdan eso? El cuerno pequeño había dominado el mundo por tiempos y medio tiempo, y ahora hay una bonanza, como le llamo yo, por eso ya lo estudiamos, y ahora entonces están las indicaciones que Dios está dando para su remanente. Y el remanente lo presenta pasando esta experiencia de chasco, como le llamamos ahora, esta experiencia con el libro de Daniel, que fue dulce en la boca, amargo en el vientre, y ahora le da esta indicación: es necesario que profetices otra vez. Es decir, otra vez el don de profecía se iba a manifestar. No solamente, y repito, no solamente anunciando cosas futuras, sino dando testimonios, dando indicaciones, dando consejos, dando amonestaciones, etcétera, etcétera. Ahora, en el capítulo, en este versículo, nosotros ya vemos que el ángel no tiene este librito porque Juan se lo comió. Les pregunto, ¿dónde anteriormente hemos visto este ángel fuerte? ¿Lo recuerdan? Daniel Muy bien, 12. muy bien. Por eso yo les puse la primera cita. ¿Recuerdan? Daniel y Apocalipsis son uno. También aparecía en Daniel. ¿Se acuerdan en qué sección del libro de Daniel aparecía? 12, me parece. Daniel capítulo 10 al 12. 10 al 12. ¿Recuerdan? Daniel capítulo del 10 al 12. Tan solo para hacer algunas menciones especiales que no sé si las hice anteriormente. Allí aparece esta visión donde habían dos ángeles, uno en una orilla, otro en la otra orilla, y en el medio del río, ahí estaba este personaje que aparecía allí vestido también de lino, con las mismas características que aparece en el Apocalipsis. ¿Lo recuerdan? Eso está en Apocalipsis capítulo 12. A ver, hasta el 4 habla de la angustia. Del 5 en adelante debe estar esta escena. ¿Qué es lo que quiero destacar de allí? Esta escena nos hace recordar varias cosas del Antiguo Testamento. Y esto es importante que lo tengamos en la mente para hacer la aplicación ahora en el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan en el capítulo 11 del libro de Génesis? Esto estamos recordándolo, no lo vamos a estudiar, pero si alguien después necesita repasar, hágalo, no crean lo que yo les estoy diciendo. Allí en el capítulo 11 habla de la experiencia que tuvieron Abraham y Lot. Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan que él vivía allí en esa región? Y Abraham, que se había quedado en otra región, Abraham recibió la visita de 3 personas. ¿Recuerdan eso? 3 personas lo llegaron a visitar, donde le hablaron de la destrucción de Jerusalén, y después Abraham regateaba, así dicen, ¿no? Le pedía que rebajara la cantidad de personas que, si eran justas, iban a librar a la destrucción de Sodoma y Gomorra.
pero finalmente fue destruido. Ahora, en ese incidente, estas tres personas, uno de ellos, ¿recuerdan quién era? El que se quedó con Abraham. ¿Recuerdan Jehová, quién era? Jehová Dios Jesús, se quedó con Abraham. Muy bien, Génesis capítulo 11 lo llama el ángel de Jehová. ¿Recuerdan? Ujú. Muy Ángel de bien. Jehová. Eh, ya les digo, no me crean, vayan y revísenlo, pero allí aparece como el ángel de Jehová. Y son dos los que van a hacer qué cosa. Destrucción. Van a hacer la destrucción. Es decir, aquí podemos recordar varias cosas. Esta escena nos hace recordar los juicios de Dios. Esta escena también nos hace recordar algo que pasaba en el santuario. Recuerdan en el lugar santísimo que había el arca, y ahí en el arca, ¿qué había en los extremos del arca? Los dos ángeles. Dos ángeles. Se parece a la escena que tenemos aquí al frente, ¿verdad? Así. Había dos ángeles. Ahora, en el medio de esos dos ángeles, ahí sobre el propiciatorio, en el medio se presentaba la gloria de Dios, la chequina. ¿Sí han escuchado hablar de eso? La Santa ¿Verdad? Chequina, sí. Muy bien, esa era la presencia de Dios. Y aquí tenemos la misma presentación. ¿Se dan cuenta? Los dos ángeles, la presencia de Dios. Ahora, les pregunto, ¿cuándo era vista la presencia de Dios en forma especial, que todo el pueblo tenía que hacer una preparación especial, que todo el pueblo tenía que arrepentirse, arreglar sus cuentas? ¿Cuándo era eso? ¿Recuerdan? El día de la expiación. Y en la El expiación día de la necesaria. expiación, el día del juicio. Ujú. Ustedes ven cómo todo esto nos hace acordar esta escena, ¿verdad que sí? ¿O no les hace acordar a ustedes? Amén. Yo espero que sí. Entonces, ahora, eh, ya mencioné que allí estaba entonces en el momento en que se hacía el día de la expiación, se veían a estos dos ángeles y la chequina, que era la presencia de Dios. Nosotros ahora, en el libro de Apocalipsis, hemos visto la presencia de quién. De Dios también. ¿Hemos visto la de los ángeles o solo hemos visto la presencia de este ángel fuerte, como lo llama en Apocalipsis? Ustedes ven que tiene diferentes nombres. En Daniel lo llama el varón vestido de lino. En el caso de Abraham lo llama el ángel de Jehová. Ustedes van notando todos los nombres que tiene, ¿cierto? Pero es el mismo personaje. Espero que ustedes también lo vayan observando como yo lo he observado. Ahora, nos falta por ver entonces qué cosa. Nos falta por ver lo que va a pasar con esos ángeles, ¿cierto? Yo los ángeles. Es, en todo caso, estamos empezando a ver la escena de juicio. Eso es lo que quiero destacar. Me he demorado tal vez mucho en llegar. El problema está en que en la Biblia han hecho separación del capítulo 10 con el capítulo 11. Y al hacer esta separación, nosotros podemos perder el rumbo. Debemos mantener en nuestra mente la escena seguida. El capítulo 11 debiera estar pegado con el capítulo 10 y seguir como el versículo 12, 13, etcétera. Pero recuerden eso, aunque está en el capítulo 11, debemos mirarlo como una continuación. ¿Me están siguiendo en eso? Este pasaje continúa la escena de Apocalipsis 10, 11, solo que ahora va a declarar
el contenido que había en el librito que se comió Juan. Es un comentario o una explicación de Daniel 8:14. No siempre lo vemos así, repito, porque lo vemos en forma separada. Vamos ahora entonces a leer los 2 primeros versos del capítulo 11. Estoy mirando la hora y veo que se me ha ido mucho tiempo en estos comentarios que he hecho. Vamos a leer entonces los versículos. Alguien que me ayude a leer. Vamos a leer el 1 y el 2 seguidos y después los vamos a analizar. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El 12. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muchas gracias. Vamos a detenernos aquí para analizar esto y poder entenderlo. Recuerden el contexto. El contexto está en la idea de profetizar otra vez. Recuerdan, ese es el último pasaje del capítulo 10. Profetizar otra vez. Es decir, había que ir a todo el mundo llevando este mensaje. Porque aquí es donde viene el mensaje que estaba en el librito, lo que Juan comió, lo que el pueblo remanente también debía comer, ahora debe dar a conocer ese mensaje que comió y que le resultó dulce y que después fue amargo en su vientre. Ese mensaje hay que darlo al mundo, ¿ya? Y entonces aquí está la explicación. Y entonces pregunto, ¿qué se le dio a Juan? Una caña para medir. Una caña semejante a una vara de medir, una caña para medir, como muy bien dijo mi hermana, una caña para medir. La pregunta ahora es, ¿qué significa medir? ¿Alguno de ustedes tiene idea qué significado tiene medir en esta profecía que Juan recibió? ¿No tienen ninguna idea? Puedes medir los actos de cada uno, de cada persona. ¿Sí? A ver, miren. Recuerden, cuando no tengan ninguna idea, traten de mirar hacia el Antiguo Testamento. Traten de mirar la revelación más antigua. ¿Qué incidentes hay ahí donde podemos encontrar estas cosas? De esta manera es como debemos estudiar la Biblia. No le vayan a preguntar al líder de su iglesia, no le vayan a preguntar a él. Estudien por ustedes mismos. Como ¿Ya? cuando a Daniel, cuando la mano escribió en la pared, pesado y medido ha sido, y te has hallado culpable. Muy bien. Ahora, hablaba allí de medir. Sí, hablaba un poquito de medir, se puede entender, pero miren, vamos a mirarlo, vamos a mirar este concepto en otro lugar. Vamos a ir, y cuando se trata de estas cosas, hermanos, recuerden, tenemos libros que son los que debemos recurrir. Todos los libros que están relacionados con el juicio que sufre el pueblo de Israel por su apostasía. Y recuerdan que ellos fueron llevados cautivos. De allí nosotros tenemos que sacar las lecciones para nuestro tiempo. Recuerdan que en el Apocalipsis va a hablar mucho de Babilonia. Sí. Pues tenemos que ir para allá. Y por eso me alegro que una hermana estaba diciendo algo relacionado con lo que pasaba allí en Babilonia. Por eso tenemos que ir a los profetas que escribieron para ese tiempo. Yo les invito a que veamos lo que escribió el profeta Ezequiel.
Ezequiel, capítulo 43. 40. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Me llevó allá en visión de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia hacia la parte sur. Me llevó allí y A ver, paremos un poquito allí. Paremos un poquito allí. Muchas gracias. Le voy a pedir a mi hermana que siga leyendo, pero vamos a parar un poquito allí. Ustedes ven, aquí tenemos que el profeta Ezequiel nos está dando, nos da las fechas incluso, ¿cierto? En el año 25 de nuestro cautiverio. Ezequiel, ¿dónde estaba? ¿Desde dónde profetiza el profeta Ezequiel? siendo cautivo. Babilonia. Está A siendo ver, cautivo, no, porque nuestro cautiverio dice, ya, él estaba cautivo, claro. Él Entonces, estaba en Babilonia. Él sí, estaba Babilonia. cautivo en Babilonia, ¿ya? Y por eso él llevaba la cuenta. En el año 25 de nuestro cautiverio. Y da todas las normas necesarias para que nosotros ubiquemos dónde está. Allí Dios le dio esta visión especial. Lo puso sobre un monte alto y entonces, ¿qué le presentó? Un edificio parecido a una gran ciudad. Está describiendo. Ahora, noten, yo sé, ustedes tal vez no han estudiado el libro de Ezequiel. Nosotros pocas veces estudiamos el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, en el comienzo del libro, él anunció la destrucción del templo. Por lo Ezequiel, tanto, ¿cuánto es? Disculpe. Ezequiel, ¿cuánto? al comenzar el libro, él va a describir la destrucción del templo. No, a ver, voy a pedirle a mi hermana que otra vez repita su pregunta. La cita de Ezequiel, ¿cuánto era? Perdón. Lo que 40, estamos leyendo, Ezequiel 41. 40, 1 al 4. Yo estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Habría que leer muchos textos para tener toda la historia. Ahí es donde yo le digo, no me crean, ustedes vayan, investiguen a ver si dije lo correcto o no. Pero en el comienzo del libro, él anunció la destrucción del templo. Y entonces, 3 años antes de esta destrucción, 3 años antes de esta destrucción, tiene esta visión. Yo estoy diciéndoselos, ustedes después calcúlenlo, ¿ya? Porque yo ya hice los cálculos y entonces por eso les puedo decir, 3 años antes de esta destrucción, él tiene esta visión. Pero ahora lo que va a hablar es de la restauración del templo. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 3. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Muchas gracias. Ahora vienen las preguntas. ¿Quién se le apareció ahora a Ezequiel? Un ángel. Un varón, un hombre
¿Con qué cosa? con algo para medir. Bueno, Con un cordel y con una caña para medir. hace un cordel. Ustedes notan que es el vocabulario similar a lo que estamos viendo en el capítulo 11 de Apocalipsis. Sí. Entonces, de aquí podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Así es como debemos aprender a aplicar las profecías de la Biblia, usando la Biblia como su propio intérprete. Ahora, ¿saben ustedes que este mismo varón, aquí estamos en el capítulo 40, este mismo varón apareció antes con un tintero? En el capítulo 9, ahí aparece este mismo varón con un tintero de escribano para sellar a los justos cuando iba a hacer la destrucción del templo. Antes de destruir el templo, vienen ya los destructores y se esperan un poquito que primero pasa este personaje, ¿verdad? Pero ahora aquí estaba con un tintero de escribano para sellar a los justos, para que los justos no fueran destruidos en la destrucción de el templo. Y entonces ahora viene, se lo presenta aquí a Ezequiel. Recuerden que estamos 3 años antes de la destrucción. Y entonces se le dice a Ezequiel que va a medirse ese templo. ¿Qué significará entonces el hecho de medir el templo? Está anunciada la destrucción, está anunciado que todo se va a terminar, pero ahora este varón, él no trata. No se escucha. No se escucha. Señor les bendiga, perdón, no se escucha. Hermanos, tengamos paciencia. Creo que la conexión le está fallando a nuestro amigo Abner Triviño. Creo que si no logra su conexión se va a tener que Claro que sí. desconectar, pero tengamos paciencia, familia. Dios les bendiga. Vamos a ver si logra recuperar su conexión. El profeta Zacarías, capítulo 2 de Zacarías. No sé si vamos a leer todos los versículos. Sí, vamos a leer todos los versículos. Vamos un poquito, familia. La conexión se cortó con nuestro amigo Abner, pero ahí está regresando. Así que tengamos paciencia. Ahí él poco a poco va a ir recuperando su conexión. Amigo Abner, su micrófono está bloqueado. El internet me está jugando malas pasadas. No tenga pena, aquí estamos esperando. Ténganme paciencia, por favor. Sí, pastor. A ver si puedo compartir la página. Sí. Aquí estamos otra vez. Espero que ya la están viendo. Muy bien. Yo estaba diciendo que Zacarías tiene aquí una experiencia también que nos va a ayudar a, a entender lo que la experiencia que Juan está teniendo y lo que él nos está mostrando. Ustedes se dan cuenta que tiene el mismo vocabulario. ¿Qué dice el versículo 1? Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Debería salir el versículo 2 ahora. No quiere.
Si alguien tiene en su Biblia, tal vez lo puede leer de su Biblia. Aquí está, ya Aquí salió. está. Y, Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo y el otro ángel le salió al encuentro. Versículo 4. Y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada a Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Salid de Babilonia. ¿Ah? Adelante, hermana. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Muy bien. Ahora vamos a tratar de entender, ¿cierto? Lo que nosotros hemos estado estudiando. ¿Qué significa en Apocalipsis 11, el versículo 1, esta caña semejante a una vara de medir? Es algo que va a permitir hacer un juicio, que va a traer destrucción, pero que al mismo tiempo va a traer restauración, ¿verdad? Vamos a ver mayores detalles todavía. Vamos aquí a ver dónde les... vamos a leer, tal vez aquí los voy a confundir, discúlpenme, los voy a confundir, ¿por qué? Porque en ambos casos que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, la medición tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, pero también tenía que ver con la restauración de un remanente. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, medir las cosas, había dos cosas que medir. Tal vez esto debiéramos habernos dado cuenta. Voy a ir un poquito atrás. Discúlpenme que estoy enredándoles aquí un poquito. Cuando nosotros vimos lo que Zacarías escribió, de ahí podemos sacar algunas conclusiones. Medir el templo o medir cosas implica reconstruir, restaurar. Eso es lo que se puede concluir de Zacarías capítulo 3, del 1 al 5, y Ezequiel capítulo 40, del 1 al 4. Por lo tanto, se pueden medir, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, que tres cosas. Juan recibe la indicación que mida tres cosas. ¿Las pueden notar cuáles son? El templo, Templo de Dios el altar y los que adoran en él. y a los que adoran a Él. Muy bien. Por favor, destaquen esto. Hay tres cosas para medir. Perdón, hay dos cosas para medir. El templo de Dios y el altar. Y a ¿Verdad? los que adoran en él. Y lo otro no son cosas, son personas. ¿Sí lo notaron? Ah, sí, el templo y el altar. Medir cosas y medir personas. Jesús nos va a ayudar a entender qué significa medir personas. Medir cosas, de acuerdo a lo que leímos,
implica la reconstrucción, la restauración de las cosas. ¿Qué es lo que había que medir? El templo de Dios y el altar. Esto debía ser reconstruido. Esto debía ser restaurado. Recuerdan que el cuerno pequeño había echado por tierra todo lo relacionado con el templo de Dios, todo lo relacionado con el altar había sido echado por tierra. Pues ahora, en el tiempo del fin, el pueblo remanente tenía que hacer ¿qué cosa? Tenía que restaurar el templo de Dios y el altar. Eso es lo que significa este texto. Ahora dice aquí Juan, le dieron esta caña semejante a una vara de medir y se le dijo, Juan está tomando nuestro lugar, y se le dijo, levántate. Nosotros tenemos que levantarnos y medir el templo de Dios y el altar. ¿Qué significa medir el templo de Dios y el altar? Significa reconstruirlo, restaurarlo. Ahora, ¿qué significa medir a los que adoran en el templo de Dios? Noten, hay que medir a los que adoran en el templo de Dios. Y ahora voy a mostrarles el texto que apareció hace un ratito, Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, para darnos cuenta qué significa medir a las personas ahora. El carácter. ¿Alguien lo puede leer? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Muy bien. Jesús entonces hizo un paralelo entre dos cosas. ¿Cuál es el paralelo que hizo él? Entre medir y juzgar. ¿Sí lo notan? Porque Sí, con el juicio con el que ustedes juzgan serán juzgados. Con la medida con que miden serán medidos. Es un paralelo entre medir y juzgar. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús sí, está haciendo este paralelo. Esto a mí por lo menos me permite entender que medir a las personas significa juzgar a las personas. ¿Qué significa medir las cosas? El templo de Dios y el altar. ¿Qué significa eso? buscar. A ver, Restaurar muchas gracias. Reconstrucción, la Alguien lo reconstrucción. dijo y por eso lo quiero enfatizar, porque me enredé mucho por allí y tal vez no lo expliqué bien, pero medir cosas significa restaurar, significa volver a levantarlo. Y lo que significa medir personas significa juzgar a esas personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sí. Entonces, ¿qué tenía que medir? ¿Qué tenía que medir Juan? Tenía que restaurar y tenía que juzgar. Tenía que medir un edificio, el templo, y tenía que medir un mueble, el altar. Ya el tiempo se me fue. Los altares en el templo del Antiguo Testamento, los altares tenían que ver con el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan el altar del holocausto? ¿Representaba qué cosa? ¿Qué representaba los sacrificios que se hacían en el altar del holocausto? La muerte de Jesús. El sacrificio, la muerte de Jesús. Muy bien. Había otro altar en el lugar santo que representaba el altar del incienso. Las oraciones que suben a Dios. A ver. Gracias, mi hermana. Pero miren, No. lo que representaba el altar
la intercesión, el incienso, el humo del incienso, es el mérito de Jesús que cubre a esas oraciones, como mi hermana estaba presentando. Pero el altar representaba el ministerio intercesor de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Uno, el altar donde Jesús dio su vida para que nuestra culpa no fuese aplicada a nosotros. Y el segundo, en el lugar santo, ese altar representaba el ministerio sacerdotal de Jesús, de intercesión, de mediación. Ahora, ustedes ven cómo ese altar fue echado, perdón, ese ministerio de Jesús fue echado por tierra. El tabernáculo de Dios fue echado por tierra. La enseñanza del ministerio de Jesús fue echado por tierra. Y eso es lo que había que restaurar. Pero también había que medir a los que adoran en él. Y entonces, si ya dijimos que medir a personas era el juicio, ahora la pregunta es, ¿a qué personas había que juzgar? ¿A los hijos de Dios? Mi hermana dijo a los hijos de Dios. Sí, tiene razón mi hermana. La verdad es que todo el mundo se considera Al hijo remanente. A su de pueblo. Dios. Al remanente. Muchas gracias. Los siervos de Dios. Yo prefiero esa respuesta, o si me hubiesen dicho a los que tienen la paciencia, recuerdan ese texto, ¿verdad? Apocalipsis 14. La paciencia. Paciencia de los santos. La paciencia de los santos guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Estos son los que adoran en el templo de Dios. Por lo tanto, el juicio se hace en este tipo de personas. En este tipo de personas. Espero no haberlos complicado mucho. Voy a hacer un breve resumen porque esto es esencial para que nos demos cuenta que el remanente tiene un mensaje claramente presentado en las profecías. Lo que tenemos que hacer es restaurar el ministerio de Jesús. Hay un grupo de cristianos que ha levantado la cruz de Cristo como su evangelio. Amén. Pero se han olvidado del ministerio que hace Jesús en el lugar santo y en el lugar santísimo. Hasta allí no han avanzado. Hay otro grupo de cristianos que ha entrado al lugar santo y aceptan la intercesión de Jesús, pero no han entrado al lugar santísimo, donde está el arca con los mandamientos de Dios, y entonces ellos no aceptan los mandamientos de Dios, aunque aceptan la muerte de Jesús, aceptan la intercesión de Jesús, pero no guardan los mandamientos de Dios. ¿Me están siguiendo en lo que quiero mostrar allí? Amén. Ahora, el pueblo remanente acepta la muerte de Jesús sustitutoria. Él murió por el pecado del ser humano, acepta la intercesión de Jesús y acepta el juicio que Jesús tiene que hacer. ¿A quiénes? A los que adoran en el templo de Dios. Amén. Y ustedes ven cómo claramente aquí se define quién está en el lugar correcto. Tenemos que estudiarlo, tenemos que tratar de explicarlo bien. No lo hagan como yo, que me ha costado, parece, dejar esto claro, pero esto es lo que significa medir. Entonces,
dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara a medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Tenemos ahora la idea de lo que eso significa. Había que restaurar la verdad del santuario que había sido echada por tierra. Había que restaurar el ministerio de Jesús que había sido echado por tierra. Había que restaurar los mandamientos de Dios que habían sido echados por tierra. Y el remanente debe saber que la hora de su juicio ha llegado. Debía saber y debía enseñar que la hora del juicio había llegado. Vamos a seguir estudiando. Recién estamos en el versículo 1, pero creo que valía la pena que hiciéramos esta vuelta para que vean que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia nos da suficientes evidencias para hacer esta aplicación que nosotros estamos haciendo en este momento. Que el Señor nos ayude a aplicar esto a nuestra propia experiencia. Recuerden, tenemos que aceptar lo que Jesús nos ofrece, su gracia. Y aceptar su gracia significa aceptar su vida, muerte, resurrección y su sacerdocio en el lugar santo. Y ahora, lo que estamos viviendo en el tiempo del fin, estamos viviendo el tiempo en el cual el santuario tiene que ser purificado. Jesús es nuestro sacerdote que quiere que el nombre nuestro quede limpio, limpio de todo registro de pecado. Y para ello tenemos que hacer lo que Él nos pide, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también quiere limpiarnos de toda maldad. Quiere que vivamos una vida en armonía con los mandamientos de Dios. Hermanos, no es solo decir yo guardo los mandamientos de Dios. Tenemos que ver si realmente guardamos los mandamientos de Dios. Cada uno tiene que hacer esa revisión. Cada uno tiene que hacer ese estudio, porque tiene que presentarse sin mancha y sin arruga delante del cielo, porque nuestros nombres, cuando pasen en el juicio, deben estar limpios. Ese es el ofrecimiento de Dios. Eso es justificación por la fe. Eso es lo que Jesús quiere hacer con su pueblo. No despreciemos la invitación del Señor. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, gracias porque tu palabra nos repite una y otra vez cuál es el propósito que tú tienes para hacernos semejante a la familia que hay en el cielo. La familia que hay en el cielo te obedece. La familia que hay en el cielo te aceptan como creador. Nosotros tenemos que reconocerte también como nuestro redentor. Señor, danos fe para creer realmente lo que tú quieres hacer con nosotros. Danos valor para tomar las decisiones correctas, de tal manera que tú puedas darnos la transformación que necesitamos para vivir contigo por la eternidad. Gracias, Señor, porque nos llamas en tu misericordia, no solo a recibir este beneficio, sino también a compartirlo con cuantos que aún no lo conocen. Te pido, oh Dios, que sigas dirigiendo a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén, amén. Damos gracias.